Entonces, Mahamudra empieza desde Dandasana. Y como aplica a los tres bandas, Jalandhara, Udiyana y Mula, lo que más tienen que observar en esta postura es no crear tensión en la cabeza, no crear tensión en los dientes, ni en la garganta, ni en el paladar. ¿Vieron eso que hablábamos al principio de todo, de no presionar, no empujar la lengua contra el paladar? Bueno, esto suele pasar en Mahamudra. Así que van a tener que tener mucha conciencia de eso, no poner tensión en ninguna parte que involucre la cabeza, nada de lo que esté adentro de la cabeza. Y la otra característica que tiene es que se trabaja muy conscientemente con la respiración. Se inhala, se retiene un momento la inhalación y ahí se aplican los tres bandas. Jalandhara está todo el tiempo igual en la postura. Y después se exhala y se suelta Mula Bandha y Udiyana. Y lo que van a notar en esta postura es que se genera por todos los bandas como una línea muy recta en toda la columna vertebral. Lo que hace es generar un movimiento energético muy importante y masajear mucho los órganos abdominales. Hay unos médicos que hicieron toda una investigación de Udiyana, pero el Udiyana no el que hicimos en Ujjayi, en los pranayamas, que es como más fuerza abdominal, sino el Udiyana más completo, que es como traer toda la pared abdominal para adentro, que es como está en esta postura. Genera un masaje muy importante para el hígado. Después se los traigo, tuve un artículo re interesante sobre eso. Aplicado a pranayama, pero en este caso es lo mismo. Es como si estuviera uniendo Mahamudra, pranayama y asana con los mudras. Entonces, empieza desde Dandasana. Una pierna va igual que en Janushirshasana, solo que en este caso no vamos para atrás, sino que ahí es donde queda, como si fuese formando un ángulo de 90 grados. Acá. Los dedos así, con los índices y pulgares se agarran el dedo gordo, con los índices y medios se agarran el dedo gordo, las dos manos. Entonces, flexionan bien la cadera, lo mismo que hacíamos en Janushirshasana, alargan la columna, como primero extensión axial, así que acá se fijan, bajar los hombros, no meter la columna así para adentro, o sea, no hacer sobresalir el pecho y las costillas, sino mantener la columna en un eje, haciendo fuerza hacia arriba. Y al mismo tiempo, la flexión de la cadera busca como tirar del coxis para atrás, o sea que toda la columna crezca en las dos direcciones. Una vez que tienen eso, Jalandhara. Eso ya es como que en este caso sí medio que rectifica la curva de las cervicales, ¿ven? Que se hace como un palo la columna de alguna manera, ¿no? Bien. Entonces ahí empieza la práctica de Mula Bandha, que no lo van a poder ver, y Udiyana. ¿Se ve en el tronco? Una intención de la inhalación, que todo el tórax se expanda bien, y ahí es cuando se produce el Udiyana. Esto viene bien adentro. Retienen nada, 2 segundos y exhalan, haciendo que vuelva a bajar el esternón y las costillas. ¿Sí? Entonces, si no llegan al pie, se lo agarran con un cinturón. Si no pueden hacer Dandasana con la pelvis al principio bien apoyada, se les flexiona directamente la cintura o a las lumbares, lo hacen así con un taco o con un bolster. Pueden usar todo al mismo tiempo, capaz, y es lo mismo, todo igual. Lo importante es generar esa línea recta en la columna. Igual. Y si tampoco pueden hacer Jalandhara, lo hacen como lo vimos en Ujjayi, se ponen un rollito de media, cualquier tela, echa una bolita para presionar acá. Ya podría ser un cinturón así, para no forzar tampoco las cervicales. ¿Sí?
cosa de tener ese contacto ahí, lo mismo. Y lo que tienen que fijarse en esta postura, que a veces también, por unir el agarre de la mano con Jalandhara, la tendencia es hacer así. ¿Vieron que la foto está medio así? Como cerrando mucho el cuello. Sí. Bueno, esas cosas son como bastante sutiles hay que observar en esta postura, para no crear tensión de más. Y de última, si les pasa eso de que no pueden disociar Jalandhara de la posición del brazo, quedan así, entonces dejan Jalandhara y aunque llegaran al pie, se agarran con un cinturón, cosa de poder bajar los brazos. Después lo probamos en la práctica igual. Ahora hacemos Mula Bandha. Mula Bandha, Udiyana Bandha y Jalandhara Bandha, los tres simultáneamente. Cuando inhalas. Cuando exhalas deshaces Udiyana, aunque se mantiene la fuerza abdominal porque estás exhalando, y el que se mantiene es Jalandhara todo el tiempo. A veces en esta postura. No haces lo de la glotis. Sí, podés hacer Ujjayi en esta postura. Lo que se hace a veces en Mahamudra es acompañar ese trabajo con la respiración y los bandhas con visualización. En el momento de la inhalación, imaginar que la energía del aire, el prana del aire que estoy inhalando, sube por la columna, desde la raíz hasta arriba de todo, hasta la coronilla, y en la exhalación desciende, como para acompañar mentalmente eso que realmente está pasando. Vieron que en el libro dice que lo que hace Mahamudra es sellar la base y la parte alta del tronco, claro, sellarlo energéticamente y dejar como toda la energía circulando solamente en el tronco. Levanta mucho calor la postura. Así que tienen que observar de no crear tensión de más en esta. Esto es lo más importante de esta postura. Porque si no puede empezar a latir el corazón más fuerte, más rápido de lo habitual, como hay que ir de a poco. Es fácil dentro de todo, no es vivimos otras más complicadas, pero tiene detalles más sutiles, más relacionados ya como a las técnicas de pranayama y los bandhas. No es fácil conectar los tres bandhas al mismo tiempo, es una práctica, digamos. Así que tómenselo con calma, para no tensionarse. Listo.